¿qué tal amigos de Energía MX? Hoy tenemos el agrado de saludar a Fernando Cendejas, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, con quien vamos a conversar sobre la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica. Como una de las voces más experimentadas en el tema eléctrico en México, ¿cuál es el análisis que hace de esta iniciativa para la industria eléctrica y también cómo se contrapone al cómo se venía desarrollando el mercado tanto con la reforma energética como previo a esta reforma? Desde mi personal punto de vista, lo ideal sería que todos estuvieran en el esquema de la ley de la industria eléctrica, en donde hay piso parejo, en donde la Comisión Federal de Electricidad tiene una filial de suministro calificado que puede competir en igualdad de condiciones con los particulares para atraer a esos grandes consumidores de energía. Sin embargo, en un Estado de Derecho que respeta derechos adquiridos, compromisos y contratos ya firmados, no es posible revocar permisos y terminar contratos o rescindirlos a capricho. Y eso es lo que hace esta iniciativa. Esta iniciativa en su tercero y cuarto transitorios dicen con todas sus letras, en el tercer transitorio dice que la Comisión Reguladora de Energía revisará y en su caso revocará permisos de autoabastecimiento, y en el cuarto transitorio dice que la Comisión Federal de Electricidad podrá renegociar o en su caso hasta rescindir contratos de producción independiente de energía. Eso evidentemente pues que sí tendría visos de inconstitucionalidad en virtud de que implicaría una aplicación retroactiva de una disposición legal en violación del artículo 14 de nuestra Carta Magna. Otro punto importante, y eso por lo que hace al régimen anterior, que coexiste con el de la ley de la industria eléctrica, pero ya pasando de ese tema de quienes se encuentran en el régimen de la ley del 92 al 14, la del Servicio Público de Energía Eléctrica, quienes ya están en ley de la industria eléctrica, pues sufrirían, por ejemplo, un menoscabo e incluso el Consejo Coordinador Empresarial lo describió como una expropiación indirecta en el momento en el que se cambiara el despacho eficiente, el despacho económico, por otras reglas que no dice explícitamente el texto de la reforma. Sin embargo, en la exposición de motivos se asigna un orden de prelación dividido en 4 categorías. En primer lugar, hidroeléctricas, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, todas las demás tecnologías de CFE. En tercer lugar, plantas particulares con tecnología renovable. Y en último lugar, plantas particulares con ciclo combinado. Esto, pues evidentemente que sí llevaría un menoscabo a los generadores, en virtud de que hoy generan, dependiendo del precio que hay en un determinado momento del día y de la demanda que hay en ese momento. El SENACE decide por orden ya establecido con base en este despacho eficiente quién genera y quién va a ser despachado y quién tendrá que esperar. Habrá plantas que estén despachando todo el día, por ejemplo Laguna Verde, que pues hasta por su tecnología no debe de estarse prendiendo y apagando, y habrá otras que no necesiten recibir instrucciones, como las eólicas y fotovoltaicas, que cuando puedan generar por el insumo, si está soplando el viento o si está brillando el sol, respectivamente, pues estarán siendo despachadas, y habrá otras como las de ciclo combinado y todas las demás que requieren de un combustible, que sí podrán recibir instrucciones de despacho, y dependerá de qué tanta demanda hay en un determinado momento, si recibirán o no luz verde del SENACE para generar. Esa modificación, en primer lugar, va a, aparte de los visos de inconstitucionalidad y de lo que ya ha descrito el Consejo Coordinador Empresarial como una expropiación indirecta, también implicaría un fuerte impacto en los precios de la energía, en virtud de que dentro del parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad hay de todas las tecnologías y también hay de todos los precios. Entonces, habrá plantas que sean muy eficientes y muy baratas, pero habrá otras que sean muy costosas y contaminantes. Esas últimas hoy no generan, salvo que el sistema esté en sus picos de demanda y sea indispensable esa energía para satisfacer la demanda. Pero en todos los demás momentos se puede optar por fuentes de generación más económicas. Si de entrada
decimos que hasta la más cara de CFE tiene que generar antes de que entren las renovables privadas y las de ciclo combinado privado, invariablemente el precio de la electricidad subirá. Y si las tarifas por decreto se van a mantener en un mismo nivel, pues evidentemente que de algún lado va a tener que salir el dinero para pagar esa energía más costosa y muy probablemente implicará mayores transferencias fiscales a CFE, y si los mexicanos no lo pagamos vía tarifa, lo vamos a pagar vía impuestos. Impuestos que pues se podrían destinar durante una pandemia a otras prioridades, como por ejemplo salud, como por ejemplo reactivación de la economía, rubros que pues tendrían que verse afectados porque artificialmente y modificando el despacho eficiente se pondría hasta adelante a plantas costosas y se relegaría a plantas que son más eficientes. Aquí pues la prioridad debe ser, desde mi personal punto de vista, tener energía suficiente al mejor precio, cumpliendo con la legalidad, respetando los contratos y sobre todo aprovechando el gran potencial en generación renovable que tiene este país para cumplir adicionalmente con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático. Sin embargo, si la prioridad es que CFE sea monopólica, pues entonces habrá que estar conscientes de que habrá mayores emisiones contaminantes y que el costo será mayor. Y un tema relacionado con esto que también viene en la iniciativa sería la modificación al artículo 53 de la Ley de la Industria Eléctrica, que hoy es el que establece que los suministradores de servicios básicos deben celebrar sus contratos de cobertura para adquirir energía y potencia con subastas organizadas por el SENACE. Esto en la iniciativa se modifica para que en vez de ser obligatorio quede como optativo y regresar la posibilidad de que los suministradores de servicios básicos, que a la fecha solo opera el de Comisión Federal de Electricidad, pueda celebrar bilateralmente contratos con otros generadores sin pasar por las subastas. La ventaja de las subastas pues es que al echar a competir, al poner a competir a los generadores, pues se obtienen los mejores precios y en una negociación por adjudicación directa o algún otro tipo de esquema, pues no hay garantía de que se vaya a obtener el mejor precio. Entonces, aquí estamos hablando de mayores costos, de mayores emisiones y pues en el tema del análisis, pues ya hablamos del artículo 14 constitucional, hay que hablar del artículo 4 constitucional, el que dentro de muchas otras cosas reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Hay que hablar del artículo 28 constitucional, que es el que prohíbe los monopolios y en donde, por cierto, ni generación ni comercialización aparecen como actividad reservada al Estado. Hay que hablar del artículo 133 constitucional, que es el que nos habla de la jerarquía normativa y nos señala que los tratados internacionales tienen fuerza de ley solamente por debajo de la Constitución y pues ahí entran los tratados de libre comercio. Ya lo dijo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que pues esto tiene posibles impactos de incumplimiento al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó al Telecán, y otras naciones han dicho pues que también sería violatorio del TPP, el Tratado de Asociación Transpacífico, que está vigente en México desde el 30 de diciembre del 2018 y pues también sería violatorio del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Y pues en TPP está Japón, está Canadá, está Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Brunei, Malasia, pero bueno, Japón tiene muchísima inversión en México, Canadá también, en TEMEC, Estados Unidos, el principal mercado para México, Unión Europea, en donde hay países que han invertido muchísimo en México, España, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, que tienen participación en México y pues estos visos de violación pues también podrían ser motivo de mecanismos de solución de controversia entre inversionista contra Estado, o sea, entre una empresa que está establecida en México de alguna nacionalidad de estos países, o bien entre Estado a Estado, pudiera haber un reclamo de Estados Unidos, de Japón,
de Canadá, de algún país o de la propia Unión Europea, que no se resuelve de inmediato, pero que evidentemente conllevaría un riesgo de que el Estado mexicano sea condenado a pagar indemnizaciones multimillonarias, como ocurrió recientemente con algunos laudos que han estado recibiendo, por ejemplo, empresas que sufrieron este tipo de menoscabos en Venezuela, en Ecuador, en otros países de Latinoamérica que pues han tenido gobiernos con políticas similares a la que pues implantaría en la industria eléctrica esta iniciativa. Desde su perspectiva, ¿cuáles pudieran ser áreas de mejora en el actual marco regulatorio del sector energético? Yo creo que, por ejemplo, algo que es muy atinado y que pudiera ser perfectible es tanto en la ley de la Comisión Federal de Electricidad como en la propia ley de la industria eléctrica, facilitarle a CFE asociarse. Hoy lo tiene permitido, sin embargo, no hemos visto ningún proyecto de generación. Por ejemplo, pudiera haber alguna asociación entre alguna subsidiaria de generación de CFE con una empresa privada en la que CFE, por ejemplo, aporte una planta, aporte la tecnología, el conocimiento y al personal para operarla, pero que viniera una empresa a modernizarla con capital, con inversión, con avances tecnológicos. Eso yo creo que es un área de oportunidad que debería aprovecharse. Otro punto importante que pues ya se había aprobado en noviembre de 2019 por los actuales comisionados de la CRE, el tema de la generación distribuida colectiva, se retiró su publicación del Diario Oficial de la Federación, pero no se revocó el acuerdo. Entonces creo que esa es una figura que aprobaron los actuales comisionados que pudiera ser muy útil para seguir en esta democratización de la energía y permitir pues que aprovechen los propios consumidores para generar su propia energía y liberarle carga a la red. Eso creo que es muy positivo. También creo que una iniciativa muy pertinente es la de subir la generación exenta de 500 kilowatts a 1 megawatt, o sea, duplicarlo, que de hecho ya está presentada en ambas cámaras del Congreso de la Unión por legisladores de distintos partidos políticos. Creo que esa sería una buena iniciativa que pudiera modificar y también pudiera ser que dentro de las asociaciones para transmisión y distribución, pues hoy dice la ley de la industria eléctrica que puede ser solicitado por la Secretaría de Energía o por la Comisión Federal de Electricidad. Creo que probablemente no es el papel de la CENER. A mí me tocó un proceso de esta naturaleza que finalmente fue cancelado, pero probablemente esta atribución caería mejor en el SENACE, que ya está pues muy experimentado en términos de subastas y de licitaciones transparentes, abiertas y que han obtenido muy buenos precios. Creo que esa también sería una cuestión. Y otro punto que probablemente valdría la pena incorporar a la ley de la industria eléctrica y que pues no se encuentra regulado claramente es el tema del almacenamiento de energía. Hay que tomar en cuenta que en los más de 6 años que han pasado desde que se publicó la ley de la industria eléctrica, la tecnología de almacenamiento de energía se ha abaratado considerablemente y en el futuro, ya no muy lejano, será una muy buena alternativa para cuestiones de intermitencia. Por ejemplo, esta crítica de que no es que debe haber respaldo, pues es que así son todos los sistemas en el mundo. Alemania lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Francia lo tiene, España. Si bien ha habido incentivos para la mayor generación de energía renovable, también siguen existiendo otras tecnologías. En Francia es la nuclear, en Alemania desgraciadamente han seguido usando el carbón, en otros lugares pues son plantas de ciclo combinado, pero pues para que pueda haber esta coexistencia es aprovechar lo que pueden generar las renovables teniendo el respaldo, pero si el respaldo pudieran ser baterías para almacenamiento, pues creo que eso pudiera estar reconocido pues con mayor claridad y mayor desarrollo en la ley de la industria eléctrica, que pues no se incluyó en el 2014 porque aún estaba muy incipiente el tema, pero ya 6 años después pudiera ser un tema de modernización de esta ley. Muchas gracias a Fernando Cendejas, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Yo los espero en una próxima emisión.
Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.